que me encanta decir siempre, y no caducan. Y no caducan con la edad. Exactamente, ¿verdad? al contrario, se fortalecen o llegas a tener otros. ¿no? Hoy llegas a tener otros, exactamente. Hoy, protección intelectual, ¿qué es eso? Pues ahí te va, mi Ahí Pati. te va. Y sacas tu... Sí, exacto, aquí todavía mi legislación y todo, ¿no? Mi pergamino. No, te escuchamos. Pati, estamos en este programa para reforzar que en esta etapa de la vida ya es para vivir en plenitud, ¿no? Absolutamente. Incluso para gozar de las cosas que hemos generado a lo largo de todos nuestros años. Habrá personas que cuenten con la fortuna en esta etapa ya de estar con una pensión, con una jubilación, y que a lo mejor cuentan con tiempo libre. Muchos se deprimen, dicen, ay, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada. Pero hay otros que crean cosas y ni saben que están creando. ¿Cuántas personas se dedican a escribir poemas, canciones, libros, historias, cuentos para sus nietos, pintar, y no saben que eso se protege por la legislación mexicana? Y mejor aún, mi querida Pati, esas protecciones que te otorga la ley te permiten a ti explotar y sacar incluso hasta ganancias, dinerito extra, de todo eso que a lo mejor nuestros amigos, nuestras amigas tienen ahí en el cajón, canciones que han escrito, composiciones musicales, que ni saben que tienen ahí una minita de oro que pueden explotar. Y fíjate, me encanta lo que acabas de decir, Nancy, porque pensamos que la creatividad, la creación es solamente asunto de artistas. No. Y no, cada persona, una canción, como dices, un cuadro, un libro, la historia de mi vida. Exactamente, autobiografías precisamente, es parte también de ese trabajo. Entonces nuestra legislación lo protege. Y pues como siempre digo, traigo refuerzos, traigo a un experto el día de hoy, al abogado Bernardo Fernández del Castillo, quien nos va a hablar respecto de la protección intelectual de obras de personas adultas mayores. Vamos. Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte desde este lado del estudio y bueno, pues hoy me acompaña el abogado Bernardo Fernández del Castillo. Él es socio de Ibáñez Fernández del Castillo Malagón y también es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en la Comisión de Propiedad Intelectual. Y pues precisamente con él estaremos platicando respecto de la protección intelectual a obras de adultos mayores. Bernardo, es un gusto que esté el día de hoy con nosotros aquí platicando sobre este tema de la importancia de la protección de las obras de los adultos mayores. Excelente, Nancy, encantado de estar con ustedes y de platicar de este tema tan interesante y que nuestro auditorio pueda entender lo que es la propiedad intelectual y lo que son los derechos de autor. Encantado. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es el derecho de autor? ¿Por qué es importante registrar mis obras? Es muy importante que la gente sepa que cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de dos grandes rubros. Hablamos de lo que es el derecho de autor y hablamos de lo que es la propiedad industrial. El derecho de autor está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor y la autoridad competente es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Si hablamos de la propiedad industrial, tenemos su propia ley y tenemos a la autoridad que lo regula, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Son las dos grandes áreas muy ligadas entre sí, pero muy distintas. Tan es así que tienen su propia autoridad y su propia ley. En una estamos hablando que es el derecho de autor de todas esas creaciones de las personas. En el momento en que crean algo como puede ser una obra literaria, musical, un programa de televisión, un programa de radio, hoy en día en las redes sociales su contenido, estamos hablando del derecho de autor. En el momento en que estamos hablando, que es lo que comúnmente conoce la gente, de marcas, cuando estamos hablando de alguna patente, cuando estamos hablando de una denominación de origen, que en este caso pues, todos conocemos lo que es el tequila, el mezcal, estamos hablando de lo que es la propiedad industrial. Y así es como partimos para poder distinguir lo que es la propiedad intelectual como género y posteriormente estas dos grandes ramas. Oiga, abogado, ¿por qué es importante proteger mis obras?
muy importante porque no partimos en el derecho de autor, evidentemente, de la creación del intelecto de una persona. Y es algo que él ha creado, que él ha plasmado en un soporte material y ha creado esto que conocemos como una obra. Es de él y él tiene el derecho para poder explotarlo, para guardarlo, para que se dé a conocer, para que terceras personas lo puedan explotar. Es muy importante que la gente conozca y proteja, en este caso, sus obras. ¿Qué beneficios tengo al proteger y registrar una de mis creaciones? Es un punto muy importante, la misma ley te lo dice, y es por eso tan importante que la gente lo sepa. Te da muchos beneficios. Principalmente tú, al ser el propietario de esa obra, titular de esa obra o de la marca, ya hablando de los dos giros que hablamos, al tener tú el derecho para poderlo explotar, quiere decir que también tienes ese derecho para recibir tú regalías por esas obras. Tienes también esa protección que te da la ley de ser tú el titular, de decidir qué hacer con ella. Y eso es muy importante. Yo puedo, como decía anteriormente, guardarla en un cajón o darla a conocer a la gente. Yo soy la persona que decide si le podemos hacer o no un cambio a la obra. Si hablamos de la marca, esa marca que me distingue un producto o un servicio es para que yo pueda salir, evidentemente, a vender esos productos y recibir algo a cambio. Y la ley me da ese derecho exclusivo para que nadie más la pueda utilizar. Por eso es tan importante que acudamos a las diferentes autoridades y obtener los registros. Y otra cosa interesante, ¿puedo heredarle a mis seres queridos estas protecciones que yo ya registré? Claro, y es un tema muy interesante y ahí ves cómo trabaja cada una de las áreas. En materia de derechos de autor, tú tienes una obra y esa obra tú el día de mañana se la puedes heredar a tus hijos, por ejemplo, y tus hijos podrán seguir explotando esa obra, siempre reconociendo al titular de la obra, pero explotándolo y recibiendo la remuneración por parte de sus herederos. En el caso de la marca, por supuesto que la puedes heredar, ahí estamos hablando principalmente a lo mejor de alguna empresa y por supuesto que puedes heredarla y puede continuar. En el caso de las marcas, por ejemplo, tiene una vigencia de 10 años y se pueden renovar cada 10 años. Por lo tanto, podrán existir toda la vida siempre y cuando se estén renovando. Si cambiamos y nos vamos al derecho de autor, el derecho de autor, la obra podrá tener lo que es la vigencia, que es la vida del autor, más 100 años. Una vez que pasen los 100 años, ya pasan al dominio público y en materia de derechos de autor, cualquier persona podrá explotarlo pasado ese tiempo. Pues ahí está, mi querida Patti, a registrar y proteger las obras. Yo le quiero agradecer al abogado Bernardo Fernández del Castillo. Encantado. Que haya estado el día de hoy con nosotros. Pues ahorita te veo allá en el estudio, mi querida Patti. Me tienes que dar ese secreto de cómo saltas. No, y el cambio de ropa tan inmediato. No, pues una llamada de atención, porque yo creo que, bueno, la información por supuesto, pero es una llamada de atención porque hay mucha gente que no lo tiene registrado, como dices tú, la imagen, los textos, la obra física, y protegernos de algunos, porque no vaya a llegar alguien algunas sombras que acechan. No vayan y encuentren ahí en el cajón de la abuela un buen de cosas y un tercero vaya y lo registre como si fuera su creación, ¿no? Y además, como lo veíamos en la cápsula, pues se puede incluso hasta heredar a mis seres queridos mi protección intelectual para que ellos puedan gozar de las regalías que me otorgarían si yo lo registrara y a lo mejor un tercero quisiera explotarlo, ¿no? Un libro que a lo mejor una industria del cine quisiera después sacarlo en película o algún editorial publicarlo. Cosas. Imagínate todo lo que se puedan estar perdiendo si tienen todas estas creaciones y no se animan a registrarlos. Y además, el trámite, bueno, pues en el Indautor dan muchas facilidades para las personas adultas mayores y pues ahí podrían ir de la mano a registrar sus obras. Y lo que te digo que a mí me gusta mucho que con esta sección hemos logrado, creo yo, crear un poquito más de conciencia
y de responsabilidad, porque los derechos ahí están, pero si no los conozco es mi responsabilidad. Exactamente. Y la otra es poder ejercerlos, conocerlos y ejercerlos, porque no caduca nada de que... O explotarlos, claro, claro, también. Como en este caso que de momento hay en algunas personas la creencia de que, ay, no, ¿cómo voy a cobrar por mis poemas? O ¿cómo voy a explotar por tal o cual cosa, no? Pero te lo mereces, es tu trabajo y es el pago por ello. Pero el público habla aquí en este programa, adelante. Mi nombre es Bernardo Aguirre Villanueva, tengo 66 años y mi pregunta es, ¿a qué derecho tienen las concubinas? Correcto. Pues mira, toda tuya, vas. Exactamente. Pues las concubinas, los concubinos tienen varios derechos en nuestro país. Y bueno, lo más importante, nuestra legislación para ser concubino en algunos estados es de 2 o 5 años, viviendo juntos con una vida de pareja o haber tenido hijos. Y lo más importante, que ninguno de los dos esté casado, porque entonces no hay concubinato. Ajá. Si una de las dos personas está casada, no se puede reconocer el concubinato, pero si no están casados y están viviendo una vida como de pareja o ya tienen hijos en común, estas personas tienen derecho a heredar, tienen derecho a que se les inscriba en los institutos de seguridad social IMSS, ISSSTE, tienen derecho a demandar pensiones alimenticias si estas personas se quedaron al cuidado de la casa, de los hijos, y se generó a través de esto, bueno, bienes para el otro concubino. Entonces sí se puede solicitar o demandar pensiones alimenticias. Entonces los derechos de las concubinos son casi similares a los de un matrimonio, ¿no? Entonces no hay que perder de cuenta ni de vista esto, y lo importante es que se reconozca el concubinato y se tramite el certificado de concubinato ante el registro civil, para que así queden ahí todos estos derechos bien plasmaditos y se pueda demandar todas estas acciones. Oye, Nancy, ¿qué es más? Te dejo la pregunta para la próxima. ¿Qué es más complicado, ir a registrar mi concubinato o casarme? Ay, sí, déjamelo para la próxima. Todo lo que implica eso. Muchísimas gracias.